Bueno, pues buenas tardes. Les damos la bienvenida al 10º coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Verónica Martínez y en esta ocasión voy a moderar la mesa titulada Conservación de la Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas, que pertenece al programa de maestría en Cambio Climático y Biodiversidad. En esta mesa vamos a tener la participación de dos docentes comentaristas, a quienes tengo el honor de presentar en este momento. En primer lugar, tenemos a la doctora Claudia Gabriela Montes. Ella es bióloga de formación, se ha desarrollado en el campo de la ecología vegetal, donde ha trabajado distintos aspectos sobre manglares y la modularidad biológica de plantas en el grupo Bursera. También ha trabajado en el ámbito de la evaluación educativa y se ha desempeñado como docente en la licenciatura en biología dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México y en la maestría de cambio climático y biodiversidad en la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Gracias, doctora, por su asistencia. Buenas tardes, gracias por la presentación. También nos acompaña en esta mesa la maestra Julia Martínez Fernández. Ella es bióloga con maestría en proyectos para el desarrollo urbano. Ha laborado en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático como directora general adjunta de proyectos de cambio climático. También ha colaborado en la elaboración del plan de estudios de la maestría en cambio climático y biodiversidad de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. La maestra Julia es experta en mitigación y adaptación al cambio climático. Bienvenida, maestra. Además de las comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que hoy van a presentar sus avances de trabajo terminal y a quienes en un momento estaré presentando. Antes me gustaría explicar cuál va a ser la dinámica de trabajo. En esta ocasión, cada estudiante tendrá un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que concluyan, las comentaristas tendrán también 10 minutos cada una para poder realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que en este evento académico no hay réplica por parte de los estudiantes, por lo que la retroalimentación que reciban por parte de los comentaristas únicamente podrá ser revisada o considerada con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Vamos a iniciar la mesa de trabajo con la presentación de Jacqueline Oliva. Ella nos presenta el trabajo titulado ¿Son las áreas naturales protegidas un aliado para la conservación, efecto desplazamiento y transformaciones paisajísticas derivadas de los decretos? Adelante, Jacqueline, por favor. Buenas tardes, gracias. Me indican si ya pueden ver la presentación. Sí, ya se observa. Ok, buenas tardes. Como presentaron, yo soy Jacqueline Oliva y mi tema de investigación lleva por nombre, son las áreas naturales protegidas, un aliado para la conservación, efecto leakage y transformaciones paisajísticas. Mi docente de trabajo terminal es el doctor Aldo Daniel Jiménez Ortega. Para entrar un poco en contexto sobre este tema, el cambio de uso de suelo y la deforestación ha sido uno de los principales problemas ambientales que contribuyen a la pérdida de la biodiversidad, a la degradación de los ecosistemas, al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, no solo en México, sino en todo el mundo. La deforestación es responsable de aproximadamente el 69% a nivel global y tan solo en América Latina ha sido el 94% de pérdida por deforestación. En los últimos 20 años aproximadamente se ha registrado pérdidas de 515 millones de hectáreas de bosques. Para hacer más énfasis en México, en el periodo de 2001 y 2024, de acuerdo con CONAFOR,
existió esta deforestación de 203,552 hectáreas anualmente. A raíz de esta problemática, se implementaron estos instrumentos de política pública y uno de ellas fueron las áreas naturales protegidas. Como se sabe, no es un tema que solamente pasa en México, sino también en China, América del Norte, del Sur, África y Asia. Mencionan que estas áreas protegidas ayudan a disminuir los procesos de deforestación, pero con énfasis únicamente dentro de sus límites de estas áreas protegidas. Sin embargo, existe un aumento de la presión sobre los bosques en las zonas cercanas, demostrando evidencias de que existe este desplazamiento de la deforestación o bien el efecto leakage, que es este desplazamiento. Las áreas protegidas también contribuyen a la reducción de esta deforestación en bosques adyacentes y no solo dentro de sus límites. Estas áreas también generan cambios en el paisaje, ya sea por modificación de uso de suelo, por presión sobre los recursos naturales o simplemente provocan un desplazamiento de estas actividades urbanas, que estas actividades urbanas generan explotación forestal. Entonces, para México ha existido un crecimiento pues bastante notorio alrededor de estas áreas protegidas, lo cual ha generado estos procesos de fragmentación del ecosistema, pérdida del suelo y modificaciones pues al paisaje en sí en general. Esta presión que ejercen específicamente estas zonas urbanas cercanas a las áreas protegidas ha generado pues todos estos procesos. ¿Por qué se quiere hacer esto? Porque estas áreas naturales protegidas son fundamentales y son principales instrumentos de conservación, al menos en México. Sin embargo, la protección del territorio a veces puede ocasionar este desplazamiento, como si bien mencioné en la lámina anterior. Entonces, aunque estas áreas naturales protegidas sí han demostrado ser muy eficientes para poder reducir esta deforestación o este desplazamiento de que exista un cambio de uso de suelo, que a su vez sí ayuda a la conservación dentro de sus límites, pero todavía existe esta incertidumbre sobre lo que ocurre en las zonas cercanas a estas zonas. Entonces, la hipótesis es ¿qué pasa después del decreto del área natural protegida? Si hay un cambio de la tasa de cambio de uso de suelo, si disminuye dentro del polígono protegido, mientras que aumenta en zonas de influencia, evidenciando la presencia del fenómeno leakage. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a identificar y caracterizar este fenómeno de leakage asociado al cambio de uso de suelo ocasionados después de esta creación y decreto de áreas naturales protegidas, con la finalidad de poder identificar sus impactos sobre la conservación de los ecosistemas y la efectividad de las estrategias de mitigación del cambio climático. ¿Cómo vamos a llegar a eso? Pues de primer mano es caracterizar estas áreas naturales protegidas federales y estatales seleccionadas que se considera que la creación de estas áreas naturales protegidas federales son del 2007. Se seleccionaron dos reservas de la biosfera que en sus características son relativamente parecidas en extensión. Es la Sierra Gorda de Guanajuato, que está al norte de Guanajuato, y la Reserva de la Biosfera Sicuarán Infiernillo, que a su vez estas también pues tienen reservas estatales que pues van de la mano para esta caracterización. ¿Cómo lo hemos venido trabajando? Se está analizando este cambio de cobertura y uso de suelo a través de las series de vegetación y uso de suelo de INEGI para identificar estos cambios. Por ahora se utilizó una escala de 1 a 250,000 para poder evidenciar que sí existen cambios significativos, sobre todo cambios que sean de vegetación, es decir, que de ser bosque pase a selva o de ser bosque pase a pastizal.
o a un uso de suelo de alguna actividad humana, que puede ser que sea pastizal y pasó a asentamiento humano, o que pasó de bosque a agricultura, ¿no? O simplemente una secundarización de la vegetación. Para ello, utilicé la serie 2 y serie 5 correspondientes a los años 2001 y 2013. Para el caso de la zona norte, que podemos ver, perdón, para la zona norte, la clasificación de estas imágenes de satélite va a ser para la finalidad de reducir esta escala de análisis. Como primer demostración es ver a esta escala tan grande, ver que si existen cambios. Si sí lo existen, ahora sí pasar a una escala un poco más pequeña para ir generando esta capa de estos cambios. En la siguiente tabla, hasta ahora con lo que hemos llegado a obtener, podemos observar cómo existe un claro proceso de secundarización de la vegetación, lo que puede entender que puede ser que sí exista un proceso de regeneración natural, puede ser que haya pasado algún proceso de alteración en su estado natural, algún fenómeno, incendio, etcétera, que por ahora arroje esta secundarización y pérdida de vegetación. Aquí en la tabla podemos ver que donde dice ANP Federal 5 kilómetros es porque se hizo un buffer donde a partir del límite de las áreas naturales protegidas nos damos cuenta que pues sí, efectivamente, después de esta delimitación de esta área natural protegida, sí existe una pérdida de vegetación. Entonces, estos son unos posibles resultados visuales a esta gran escala y podemos ver en esta Pinal del Zamorano, que es una reserva estatal, que sí pasó de ser pastizal a agricultura. Entonces, creo que es uno de los puntos que en lo particular nos interesa para poder estudiar a fondo. En esta podemos ver que es Peña Alta. Todas estas dos áreas estatales son áreas naturales protegidas, son estatales, y también podemos observar que sí existen también, que sí hubo un proceso de pastizal a agricultura, que son los más importantes, y bosque a pino pastizal. Entonces, esta es la reserva de la biosfera. Por el momento solo he analizado la reserva de la biosfera Sierra Gorda de Guanajuato, y pues sí podemos observar que sí hay muchos cambios a gran escala. Esto me da un panorama mejor para poderlo hacerlo de una escala más pequeña. Yo creo que lo más importante es que sí existe estos cambios de tanto de pastizal a agricultura, de agricultura a asentamientos humanos, de matorrales a asentamientos humanos, o simplemente que existe un cuerpo de agua y ahora ya es zona pues de agricultura. Entonces aquí podemos observar que pues por ahora me encuentro en la etapa de la reserva Sierra del lado norte, me hace falta aún del lado de Michoacán. Eso sería todo, muchas gracias. Agradecemos la presentación de Jacqueline y damos pie a la ronda de retroalimentaciones. Comenzamos con la doctora Claudia, por favor. Sí. Buenas tardes, Jacqueline. Gracias por la presentación. Creo que en la presentación me quedaron más claras algunas observaciones que te iba a hacer, porque el resumen, pues francamente, llegaba a los objetivos y no me decía mucho más, ¿no?, de lo que estabas trabajando. Mi primer comentario es, tú dices, bueno, voy a trabajar con estas áreas naturales protegidas, 2 estatales, 2 federales. ¿Por qué escoger esas y no otras? ¿Qué tienen de particular estas áreas naturales que tú las consideras que son importantes para estudiarlas? ¿O por qué consideras que son un buen modelo de estudio para lo que tú quieres probar? ¿Por qué esas y no otras? Ese es como un primer comentario que yo creo que tienes que... Bueno, que no lo escuché, no lo vi en el escrito o la justificación, ni tampoco lo veo en la presentación, ¿no? O sea, tú lo das por hecho.
Luego, dices, ahorita que ya explicaste un poquito más acerca de la metodología, pues la primera pregunta que me surgió fue justamente, bueno, tú tienes el área natural protegida, entonces, ¿qué tanto más allá del área natural protegida vas a estar probando si existe este efecto que tú llamas, perdón, ¿cómo se llama? Leakage, ¿no? De transformación. O sea, después vi que decía quisiera interpretar que la tabla era algo así como a 5 kilómetros, a 10 kilómetros, o sea, como que estás formando cinturones, ¿no? Alrededor de esa área natural protegida, y entonces estás viendo las modificaciones en el uso de suelo. Nuevamente la pregunta es, o sea, primero entiendo que lo tomas a gran escala, luego ves, bueno, si a gran escala observo una modificación, entonces reduzco la escala y entonces me voy a revisar que haya 5, que haya 10, que haya 15, o sea, esas distancias tienen alguna justificación metodológica, se hacen así normalmente, o por qué tú consideras que hay que evaluar esas distancias. Y porque finalmente tienes áreas naturales protegidas que estás estudiando que tienen diferentes tamaños. Hay unas muy grandes como la Sierra Gorda y hay otras mucho más pequeñas, ¿no? Entonces, van a ser las mismas distancias, ¿por qué? Con base en qué se definieron este tipo de cuestiones metodológicas, ¿no? Y la otra es que me surge un poco sobre esta idea, retomando un poco tu idea de ver las modificaciones que surgen alrededor de las áreas naturales protegidas, recordé un poco que las reservas, por ejemplo, las reservas de las biosferas tienen una zona núcleo, una zona central, luego tienen diferentes zonas hasta que llegan como a zonas de amortiguamiento. Tú dices que existe, o sea, estás probando la hipótesis, yo creo que hay que modificar la redacción, al menos aquí en el texto, pero dices que estás probando la hipótesis de que efectivamente una vez que se decreta un área natural protegida, hay un fenómeno de modificación del uso del suelo alrededor. Entonces yo me pregunto, bueno, y si entonces se identifica esto y tú vas a generar información de que se presentan estas modificaciones, me gustaría que también pensaras un poquito más allá. O sea, bueno, sí existen estas modificaciones, quizás las estás probando por los resultados que ahorita estás mostrando, los resultados preliminares, pero entonces me surge la pregunta, entonces mejor no hacemos áreas naturales protegidas. ¿O cuál es la ventaja de tener esas áreas naturales protegidas si de todos modos voy a tener las modificaciones en el cambio de uso del suelo alrededor? Digo, quizás a nosotros nos queda claro, ¿no? O sea, si somos biólogos de formación, que bueno, que sí tienen un beneficio, ¿no? Estas áreas naturales protegidas, pero yo creo que también deberías como tenerlo presente, porque yo creo que es una duda que le puede surgir a cualquiera, sobre todo si está como fuera del contexto, ¿no? Pues básicamente esos serían mis comentarios. Creo que sí vi mucho más en la presentación de lo que vi en el resumen, lo cual está muy bien, ya tienes resultados preliminares. Yo creo que nada más tendrías que trabajar un poco más en la justificación de la metodología para que quede más claro por qué lo estás haciendo y por qué lo estás dirigiendo de esa manera. Gracias. Muchas gracias, doctora, por su retroalimentación. Continuemos con la retroalimentación de la maestra Julia, por favor. ¿Está silenciado su micrófono, maestra? Gracias. Muchas gracias por la invitación a participar. Para mí es un honor. Jacqueline, muchas gracias por tu presentación. Me queda más claro que el solo resumen de 2 cuartillas. Ahora, en el resumen, tú empiezas con un título que es una interrogación, lo cual no deja claro el alcance espacial del proyecto. Y pues en el documento tu introducción es muy extensa y falta la pregunta de investigación, que puede ser la creación de áreas naturales protegidas
esto reduce realmente la deforestación o únicamente desplaza al uso de suelo a la periferia, esto mediante leakage. Es importante que el problema científico que estás abordando es, me parece a mí, un tema muy, muy importante porque no hay mucho sobre las NPs, pero no tanto sobre el desplazamiento espacial de la deforestación que van a causar. Tienes que definir muy bien el concepto de leakage o ya lo tratas ya traducido. Hay que ordenar el área de estudio, una mejor claridad, identificar el fenómeno, como te lo comento, del leakage al interior de los decretos de las ANP mediante un análisis multitemporal de la cubierta terrestre, porque en un momento acabas de comentar que utilizaste en metodología cambio de uso de suelo a una escala 1.250.000 y es de la serie 1 y 2 del año 2001 a 2013, lo cual pues ya estamos en 2026. En tu metodología, no mencionas claramente si va a ser a través de sistemas de información geográfica, de imágenes Landsat, de cambio de uso de suelo, y sobre todo si cómo vas a comparar antes y después del decreto del área natural protegida. Tienes que mejorar tus palabras claves, por ejemplo, ANPs, cambio de uso de suelo, transformación de paisaje, conservación, política ambiental. Te recomiendo que tengas pregunta de investigación, hipótesis, el vacío del conocimiento existente a la fecha. Las fortalezas que veo en tu estudio, que es muy importante, el tema es muy, muy novedoso, incluye bibliografía reciente, es importante para la política pública y tiene potencial para hacer un artículo que puedas publicar. Ahora, recuerda que estás en la maestría de cambio climático y biodiversidad. Entonces, desde mi punto de vista, le hace falta un enfoque de cambio climático en el contexto general. Entonces, tienes que ver las áreas naturales protegidas, cómo intervienen en la mitigación y en la adaptación al cambio climático y cómo el leakage afecta la mitigación y la adaptación al cambio climático. Porque las áreas naturales protegidas limitan la deforestación y el cambio de uso de suelo, y eso hace que se conserve el dióxido de carbono capturado. Es una captura continua de dióxido de carbono, que las áreas naturales decrecen la degradación ambiental. Y con relación a la adaptación al cambio climático, es muy importante porque las ANP regulan el ciclo hídrico, la recarga del acuífero, la regulación de la temperatura. Entonces, el leakage, ¿qué es lo que te va a producir? Y eso, con respecto al cambio climático, la fragmentación del hábitat, se incrementa, se reduce la conectividad, los corredores biológicos, la resiliencia de los ecosistemas y la vulnerabilidad de las comunidades y de la biodiversidad al cambio climático. Entonces, esto sí te sugiero, podría enriquecerse mucho si te enfocas a la adaptación y mitigación al cambio climático de las áreas naturales protegidas y de las áreas de alrededor, el leakage de los mismos. Pues te felicito y muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos la retroalimentación de la maestra Julia y de la doctora Claudia, y vamos a continuar con el estudiante Alejandro Pardo Tobar, que nos presenta el trabajo titulado Revisión bibliométrica
sobre la alimentación de Miopsita monacus, espero haberla pronunciado bien. Adelante, Alejandro. ¿Me avisan si ya se puede ver bien, por favor? Ya. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Alejandro Pardo Tobar, soy médico veterinario zootecnista de formación. Peco un poco en el área de los biólogos porque hay muchas cosas que me gustan que realizan, entre ellas les saqué el gusto de la observación de los animales y pues en particular las aves son parte de mi pasión. Mi comité asesor está liderado por el doctor Juan Fernando Escobar Albáñez, es ornitólogo, y mi comité lector con especialistas propios pues de áreas precisamente para este trabajo. Miopsita monacus pues es ese pequeño periquito que podemos ver ahí en la imagen precisamente empezando la presentación para que la podamos observar bien y conocer. Es bonito, es regordete, está bonito ciertamente y de hecho se parece a algunas especies que tenemos aquí. Entonces, mucho de lo que les voy a tratar de forma general viene siendo parte de esa problemática que pues ha llevado a este estudio. Es un ave que hoy en día, esta es una imagen del sitio web iNaturalist, que hoy en día se encuentran muchísimos sitios distribuidos, podría decirse que en los 5 continentes. Es un ave originaria de América del Sur, de la región de Uruguay, Paraguay, lo que viene siendo la región de Brasil y Argentina, toda la zona de emisiones de Argentina. Allá, de hecho, en su momento tuve la oportunidad de viajar para hacer estudios y la conocí. Regresando acá me di cuenta de su existencia y pues mucha de su problemática. Esta especie ha sido de importancia porque al ponerme a revisar de pues qué es lo que sucede con esta amiguito, me ha llegado a saber o entender cuáles son como los enfoques que han tenido los estudios, porque pues quería saber del por qué estaba acá, ¿no? Muchos de los estudios nos van a reportar daños a infraestructuras, que es como está catalogado por muchos artículos. Otros nos van a decir, no son daños a cultivos. Vamos a tener otros que van a estar diciendo, pues viene siendo también al entorno por prácticas que hacen las personas como la alimentación que se les da. Aquí en México tenemos el tema particular de que en 2008 hubo una modificación en la ley que permitió que, bueno, hizo que las especies nativas de pericos de citácidos fueran protegidas y que no se pudieran comerciar con ellas, y consecuencia de eso, pues las especies que fueran ajenas a la región, las especies alien como se les puede denominar, pues pudieran ser traficadas, y eso fue parte del auge de esta especie. Su primer reporte se asocia a 1999, ya establecida aquí en México. Y durante pues ese periodo es cuando empezó el pequeño boom en la especie. Como les menciono, pues es bonita, tiene un tamaño mediano chiquito, desde 30 centímetros aproximadamente, pesa como 150 gramos más o menos. Entonces tiene características para que el humano lo pueda ver como mascota. Y pues el problema que encontré es que, bueno, toda la información que hay está como que muy dispersa. ¿Qué pasa con esta especie? Porque algo que noté es que todos decían es una especie generalista, es una especie oportunista, y formas de clasificarla en cuanto a sus hábitos de alimentos. Y eso me llevó a la pregunta precisamente de, pues, qué está comiendo esta especie, ¿no? Porque me dicen diferentes cosas y no encuentro mucha información, toda está como dispersa. Y eso me llevó precisamente a plantearme, pues, qué recursos alimenticios han sido documentados para Miopsita monacus. Y, pues, consecuencia de ello, me permitió, darme a esa tarea de, pues, veo que está todo regado por todos lados. Hay pocos artículos que tienen alguna sistematización. Creo que aquí puedo trabajar precisamente con algo que me llama la atención. Y eso me llevó a plantearme la siguiente pregunta de si la variación documentada en la dieta del perico argentino responde a los cambios en la disponibilidad de recursos asociados al proceso de invasión biológica y a la urbanización, porque muchos de estos artículos plantean precisamente que están en unos lugares y suelen ser ciudades y algunos como zonas rurales. Entonces, esa diferencia sí está marcada y por eso fue parte de, pues vamos a estudiar por aquí. Y eso me llevó pues a plantear que las poblaciones introducidas de Miopsita monacus modifican la composición de su dieta y por ello la respuesta a la disponibilidad de recursos alimenticios en el ambiente, como causa de
o consecuencia de su elevada plasticidad trófica. Y esto explicaría, pues, por qué todos me dicen que es muy generalista o come de todo, ¿no? Y bueno, el objetivo de mi trabajo, pues, es determinar si la composición de la dieta de Miopsita monachus varía entre las regiones nativas e introducidas, y si esta variación, cómo cambia en los ambientes urbanos y no urbanos. Para esto puedo hacer un mapeo sistémico, que es lo que estoy realizando, de los recursos alimenticios que están documentados con el fin de generar evidencia, y esto pues me va a permitir en el futuro o a otros el diseño de estrategias para su manejo y control de la especie. Ahora, esta especie es importante porque en la avifauna, por sus hábitos de cómo se comporta, los nidos que realiza son nidos muy pesados, de 70 kilos o más, y se les denomina comunales porque ahí habitan muchas otras especies una vez que ellos ya los han usado. Entonces se vuelven como pequeños departamentos para todos. La especie en particular utiliza estrategias para sobrevivir, de somos muchos y te vamos a echar mucho montón para competir precisamente con el territorio. Con el Quiscalus mexicanos, el Usanate, está documentado de que precisamente tienen interacciones de pelea por territorio. Y esto pues es probable, no está estudiando otras especies, pero pienso que es probable que suceda con especies territoriales de aves. Entonces, poco a poco va desplazando la avifauna, por lo que hemos observado, pues por diferentes características y también lo que se ha documentado. Entonces, los objetivos de este trabajo, pues de forma general va a ser generar esta base de datos de todos estos artículos que me permita pues sistematizar y entender de qué alimentos están aprovechando, qué hay sobre la dieta de ellos, porque nos van a mencionar que vienen, no sé, cosas como pizza, hasta los típicos granos que suelen ser parte de las dietas de muchos pericos y sus frutas, ¿no? Desde ahí comparar la dieta entre las poblaciones de rango nativo introducido para ver si desde ahí puedo encontrar alguna asociación que me indique pues alguna relación con estos alimentos, ¿no? Entre ambas zonas. Desde ahí pues puedo determinar la diferencia entre la composición entre ambos ambientes, por ejemplo, nativo introducido, si es rural o urbano. Y con eso puedo entender un poco mejor ese gran mapa de cómo están estos alimentos o estos recursos influenciando la disponibilidad para la especie. Y evaluar la composición en la dieta de la especie por bioregiones, que es una forma en la que se suelen hacer estos estudios, para determinar si existen patrones asociados precisamente con la disponibilidad de los recursos. Para esto me estoy apoyando en dos protocolos. La literatura científica, pues, que se se le suele mencionar como High Index. Pues voy a utilizar el protocolo de Prisma. Es un protocolo que me permite identificar pues toda esta literatura de la que me están hablando y poder empezar a registrar de una forma metodológica que me permita reproducir precisamente todo el proceso. Prisma nos menciona de forma general, que es identificar pues todos los artículos que hay, de ellos documentar los registros que se encuentran de todo, de lo que se está buscando específicamente con sus palabras clave, eliminar duplicados si es que hay presentes y a partir de ahí empezar a hacer los filtrados, limpieza, etcétera. Con esto se puede, bueno, lo que recomienda es la revisión del texto completo, que es justo lo que estoy haciendo, porque a veces hay información presente que solo lo vas a encontrar de esa forma. Y desde ahí ir determinando cuáles estudios son elegibles para ir haciendo la revisión. Y por otro lado, el de Hathaway, para toda la literatura gris, todas esas tesis de trabajos que tenemos, artículos que tal vez no son revistas de tanto impacto, ahí es donde precisamente puedo encontrar otro tipo de información que aportaría mucho para esta especie. La diferencia entre uno y otro, bueno, Hathaway nos recomienda que los primeros 300 a 400 artículos vamos a encontrar la mayor parte de la literatura sobre el tema que estamos buscando. Para eso, pues también tengo que determinar cuáles son mis criterios para seleccionar, qué voy a revisar y qué no, y pues son esos criterios para identificar cuál es el origen del alimento. Si son naturales, antropogénicos, si son asociados a cultivos, alimentación directa o no se determina el origen. Y mis criterios de exclusión precisamente donde no se encuentra, por ejemplo, señalado claramente en el estudio,
si hay duplicados o si el artículo a lo mejor lo menciona en el texto, pero no es de libre acceso, para el caso de la revisión de alto impacto. Y para replicar esto, pues estoy utilizando el programa de Publish and Perish, que me permite precisamente desde estas bases de datos encontrar toda la información en los parámetros que estoy utilizando de 1980 hasta el 2025. Desde ahí puedo, pues, precisamente volver a sacar toda esta información para después irlos consultando e ir buscando la información manualmente y poder hacer precisamente mi base de datos. Estoy buscando información pertinente respecto a lo que vienen siendo los países, por ejemplo, los nombres científicos o nombres comunes como vienen documentados en los artículos, para ir precisamente generando estas pequeñas capturas de mis bases de datos que estoy generando. Y ya con eso, poco a poquito, conforme lo vaya terminando, puedo encontrar esas relaciones del trabajo. ¿Qué es lo que busco? Poder hacer mapeos que me digan sobre qué hablan la mayor parte de los artículos, estos mapas de palabras, en qué regiones me hablan más, o qué países o ciudades de este tema. Y dentro de eso, qué tipo de bioregiones específicamente, qué trabajos están publicando, sobre qué temas, ¿no? Y pues mi aporte importante que sería ese inventario de, pues, qué comen, porque es lo que no lo sé. Y tampoco aparentemente el resto de la comunidad. Respecto a cómo voy, este mes y el que sigue es para terminar precisamente la revisión de la literatura. Ya terminé la de alto impacto, sigo con la literatura gris. Muchas gracias. Y en general eso es lo que les puedo compartir. Gracias, Alejandro, por tu presentación. Vamos a comenzar con la retroalimentación de la doctora Claudia, por favor. Buenas tardes, Alejandro. Gracias por la presentación. Nuevamente, pues sí, ya vi mucho más en la presentación que en el resumen que nos proporcionaste. De hecho, tenía algunas observaciones sobre la hipótesis, pero creo que quedó mucho mejor planteada como la presentaste ahorita que como la entregaste en el resumen. Nada más creo que faltó puntualizar la justificación. O sea, entiendo que es una especie invasiva y como lo comenté hace rato, quizás por nuestra formación de biólogos rápidamente sabemos, ¿no? O sea, damos por hecho la justificación, pero creo que habría que puntualizarla más en la presentación para que fuera mucho más impactante, ¿no? Entender por qué es importante conocer todo acerca de esta especie que es altamente invasiva, ¿no? O sea, la justificación social, no sé, ambiental que estás trabajando. Creo que hubiera sido mejor si lo hubieras puntualizado en la presentación. Por lo demás, tengo otra duda que creo que ya te la había planteado anteriormente, si no mal recuerdo. ¿Por qué consideras que la alimentación es la característica clave para entender a esta especie como una especie invasiva? Porque creo que eso tampoco queda claro en la presentación y habría que puntualizarlo o resaltarlo, ¿no? Es decir, la especie puede tener, o sea, una especie tiene miles de características, pero hay quizás ciertas características que son más importantes para entender ciertos comportamientos y creo que hubiera estado muy bien que tú nos dieras a conocer por qué piensas que la alimentación es la característica clave para entender a esta especie o el gran éxito que tiene esta especie en la distribución ya prácticamente mundial que tiene. Quizás a los ornitólogos les quedaría muy claro, ¿no? Pero no a todo mundo. Entonces, yo creo que sí valdría la pena en las posteriores presentaciones o en los escritos tratar de puntualizar por qué esa característica es la importante, porque finalmente todo el trabajo lo vas a desarrollar a partir del tipo de alimentación, porque la hipótesis está planteando que el tipo de alimentación es diferente en las zonas nativas que las urbanas, pero que esta ave tiene, digamos, como la capacidad de aprovecharla, ¿no? Entonces yo creo que sí valdría la pena puntualizarlo. Creo que ese era básicamente mi comentario.
o mi duda al respecto. Y hay algo más que venía en el resumen que no presentaste aquí, entonces no sé si cambió o ya no lo estás considerando o fue una cuestión de presentación, pero decías que ibas a evaluar las tendencias en la producción científica en torno a esta especie. El problema en el escrito, y bueno, aquí no aparece en la presentación, entonces no sé si sigue en pie esa idea o no, pero en el escrito sale como de la nada, ¿no? O sea, viene una pequeña introducción que nos habla de la importancia de la especie y su amplia distribución invasiva, pero y de repente ya hay en los objetivos ya aparece evaluar las tendencias en la producción científica. Entonces, conforme va uno leyendo el escrito, va entendiendo por qué es importante evaluar esa tendencia en la producción, pero de entrada no había nada que justificara en el objetivo ese tema o ese aspecto a considerar. Creo que básicamente son mis dos comentarios que tengo al respecto del trabajo. Gracias, Alejandro. Gracias, doctora Claudia. Continuamos con la retroalimentación de la maestra Julia, por favor. Sí, muchas gracias. Gracias por tu presentación, Alejandro. Sí, explicas mucho más. Nada más una sugerencia, está demasiado el texto en cada una, que no podemos leer qué es lo que dice, tú nos platicas, pero es importante que la presentación, la podamos leer, ver y entender a la par de escuchar tu voz, pero en la mayoría de ellas no fue posible. Y recordándote que estás en la maestría de biodiversidad y cambio climático, entonces pienso que hace falta que fortalezcas la importancia de tu estudio para el cambio climático. Un aspecto que te puedo comentar es que el cambio climático modifica la disponibilidad espacial y temporal de la alimentación que favorece la expansión de la especie con plasticidad ecológica. Entonces yo también como la maestra, como la doctora Montes, me pregunto, en un momento dices que la especie invasiva o invasora, que es sinónimo, puede alimentarse de lo que comen los pericos que no son invasores, los pericos que habitan regularmente. Otro aspecto que te quiero preguntar, que tomes en cuenta, es que anticipes los cambios en la distribución y la evolución de los riesgos a la biodiversidad con estrategias de adaptación al cambio climático para el manejo de ecosistemas urbanos. Tienes que identificar muy bien el vacío del conocimiento que existe, aunque como ya mencionas, hay muchos estudios con respecto a esta especie y es importante la comparación de patrones alimentarios. Eso también lo mencionaba la doctora. Entonces, la diferencia de patrones alimentarios entre las poblaciones nativas y las introducidas, porque hasta ahora no lo mencionas. Tu estudio tiene una relación indirecta con el cambio climático. Por ejemplo, en adaptación, permite comprender cómo una especie invasora modifica su dieta frente a cambios ambientales urbanos. Y esto sirve para diseñar estrategias de adaptación de ecosistemas para fortalecer la resiliencia de la biodiversidad. Tienes que tomar en cuenta escenarios climáticos, qué va a pasar cuando cambie el clima con respecto a la alimentación de nativos y de especies invasoras. Entonces, para la mitigación al cambio climático, no vas a evaluar emisiones, desde luego, pero sí contribuye a la conservación, tu estudio de la biodiversidad y el manejo de especies invasoras. Esto favorece a la conservación de servicios ecosistémicos y los servicios ecosistémicos absorben dióxido de carbono, lo cual es una acción de mitigación.
Una recomendación es que utilices un modelo conceptual y esa es mi aportación. Tu modelo conceptual puede ser cambio climático, urbanización, disponibilidad de alimentación, plasticidad trófica, expansión, impactos a la biodiversidad y estrategias y manejo adaptativo. Esto por mi parte es todo y sí deseo que continúes aclarando las dudas que nos han surgido en el transcurso de tu presentación. Gracias. Gracias, maestra Julia. Para continuar la mesa tenemos ahora a Ana Patricia Arias Torres. Ella nos presenta el trabajo titulado Estrategia Comunitaria de Conocimiento y Sensibilización para la Conservación de la Rana de Madriguera en Aguascalientes. Adelante, Ana Patricia, por favor. Ok. Bueno, hola, buenas tardes a todos y todas. Gracias por la presentación. Antes que nada, pues agradezco mucho el tiempo prestado por mi directora de trabajo terminal, así como el de mi comité asesor. Ay. Para contextualizar, la rana de madriguera es una especie endémica mexicana en peligro y amenazada. Su hogar, particularmente el municipio Buenavista de Peñuelas, en Aguascalientes, contiene el sitio Ramsar el Hawái. El problema central es que el desarrollo industrial y urbano desmedido en Aguascalientes, impulsado por recientes modificaciones en el uso de suelo, han fragmentado su hábitat, afectando directamente la zona de amortiguamiento de este humedal y pues con ello la viabilidad de la especie. Además, existe una brecha crítica de conocimiento social. Se ha notado que, por ejemplo, en eventos de conservación hay poco interés o desconocimiento sobre la importancia de la rana. Una de las razones es que desafortunadamente muchas investigaciones se quedan en diagnósticos académicos que no llegan a la comunidad. Por eso este trabajo plantea usar la cartografía participativa virtual como un puente para que la comunidad deje de ser solo espectadora y se convierta en productora de datos para la defensa de su territorio. La urgencia es clara, ya que los análisis muestran que solo queda un 27% de hábitat favorable. Entonces, este proyecto se justifica al atender 3 puntos. Primero, analizar la falla en la gobernanza que facilita esta fragmentación. Segundo, validar la cartografía virtual como metodología técnica para integrar el dato geoespacial con el conocimiento local. Y tercero, generar incidencia social, transformando el diagnóstico en herramientas útiles para que la población pueda tomar decisiones informadas sobre su territorio. Para dar sustento, esta investigación se fundamenta en 4 ejes. El pensamiento espacial para que la comunidad comprenda las dinámicas de su entorno, la cartografía participativa digital que nos permite trabajar a distancia usando plataformas interactivas y la conservación de especies endémicas enfocada en el hábitat restringido. Y el mapa como un instrumento educativo donde pues quisiera enfatizar que no se busca esta postura como de educar a la comunidad, ya que pues los habitantes poseen un conocimiento histórico profundo de su propio entorno. Más bien, se busca tomar al mapa como un canal que nos lleve a un diálogo de saberes, donde el objetivo es aportar herramientas para que la comunidad pueda potenciar ese conocimiento que ya posee. El objetivo general se enfoca en analizar los procesos de reflexión y apropiación territorial que posibilita la cartografía social como estrategia de sensibilización y defensa comunitaria para la conservación de S. dentata en Aguascalientes.
Para alcanzar esta meta, el proyecto se divide en 3 objetivos particulares. Primero, un diagnóstico técnico-político de la fragmentación del hábitat. Segundo, recuperar los saberes locales y percepciones de riesgo mediante talleres virtuales. Y tercero, elaborar materiales infográficos que articulen la ciencia con el saber comunitario, consolidando el mapa como una herramienta de gestión y pedagogía. A continuación, les presento la ruta metodológica del proyecto, la cual está estructurada en 4 fases. En la fase 1 me enfoqué en la búsqueda de información y procesamiento técnico de datos geográficos institucionales, así como el análisis y evaluación de los cambios de uso de suelo históricos. La fase 2 corresponde al mapeo comunitario, donde se planea elaborar 4 talleres virtuales con los habitantes de Buenavista de Peñuelas y habitantes de localidades cercanas que se quieran sumar, donde el objetivo será utilizar plataformas remotas como OpenStreetMap para georreferenciar saberes locales, su memoria histórica y los focos de riesgo ambientales que ellos perciben. Posteriormente, daremos paso a la fase 3 de integración y diseño. En esta etapa se realizará una sistematización cualitativa de los talleres y una triangulación de datos SIG, pero no solo se trata de sobreponer mapas, sino de articular el dato técnico con la percepción comunitaria para diseñar estos materiales gráficos, pero que sean accesibles para la población. Y por último, la fase 4 de validación crítica. Aquí, bajo el principio de que el conocimiento pues, debe regresar al territorio, se realizará una evaluación conjunta con la comunidad para validar estos materiales y se buscará que esta cartografía pues, deje de ser un insumo puramente académico y se convierta en una herramienta útil para la defensa de esta especie. Ahora, en cuanto a los avances, hasta el momento se tiene ya casi concluida la fase 1. Aquí, como les mencionaba, se realizó la revisión de literatura en distintas fuentes en cuanto al estado actual de la rana, cómo se ha dado ese proceso de fragmentación, qué métodos se han utilizado, las observaciones de la especie, así como la identificación de los factores que han contribuido justo a la expansión de aguas calientes. También se buscó información en cuanto a las unidades de gestión ambiental, polígonos del sitio Ramsar y los polígonos propuestos en los últimos programas de ordenamiento ecológico. Posteriormente se buscaron capas base. Hubo un tratamiento de información para cada capa, georreferenciación de datos históricos, limpieza de base de datos e incluso la inserción de imágenes satelitales que permitieron la generación de distintos mapas. Por ejemplo, aquí les presento los mapas donde se puede ver del lado izquierdo los polígonos de las UGAS del 2016 y del lado derecho las UGAS del 2024, que son las que se presentaron en el programa de ordenamiento ecológico o POEL más reciente, el cual pues fue un tema de mucha controversia justo por la nueva configuración que pone en peligro estas áreas tan importantes que hay que conservar y sobre todo el sitio Ramsar, ¿no? Con estas modificaciones a las áreas de conservación y protección, pues se han reducido esas áreas. Aquí tenemos del lado izquierdo la identificación del sitio Ramsar, que son los polígonos azules, junto con los polígonos de las UGAS más recientes. Aquí se nota cómo esta zona pues muy apenas está dentro de un polígono de protección. Sin embargo, pues se encuentra rodeada del polígono de aprovechamiento y pues justo muy cerca de la zona se encuentran plantas industriales muy grandes, zona de agricultura, el aeropuerto e incluso una pista de carreras. Y del lado derecho, también con polígonos de UGAS recientes, podemos ver el mapa con las observaciones históricas y actuales de la ranita, donde las históricas se encuentran pues, bastante más dispersas. Y este par de imágenes del lado izquierdo es la imagen del año 2016, junto con los polígonos de las UGAS del 2016 y los polígonos en azul del sitio Ramsar.
Y a la derecha, la imagen de abril de este año, junto con los polígonos de las fugas recientes. De acuerdo a esta comparación, efectivamente se puede ver cómo la expansión industrial y urbana ha ido fragmentando el territorio. Entonces, esto nos servirá como base para poder presentar este panorama en la siguiente fase, que tiene que ver ya con los talleres virtuales. Y ya para concluir, reitero que este es un proyecto transdisciplinario que une la ciencia geoespacial con la acción ciudadana para proteger a la rana de madriguera. Hasta el momento ya se está consolidando la línea base cartográfica y el paso que sigue es la implementación de las fases 2 y 3, donde la participación de la comunidad pues, será clave para realizar esta estrategia de defensa territorial. Estas son algunas de las fuentes que consulté. Y ya con esto concluyo. Quedo atenta a sus comentarios. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de Ana Patricia. Iniciamos con las retroalimentaciones. Adelante, doctora Claudia, por favor. Gracias, Ana Patricia, por la presentación. Yo nada más tengo algunos comentarios sobre la presentación, más que sobre el contenido, nada más una observación. Creo que en general fue clara la presentación, pero una vez que empezaste a presentar ya estos avances con los mapas, sí era completamente difícil poder leer toda la información que tenía el mapa, ¿no? Porque dices, aquí se ve esto, aquí se ve lo otro, y hay miles de colores y anotaciones que simplemente uno no puede seguir porque no se ve en la presentación. Al menos yo no lo alcanzo a distinguir, ¿no? Quizás sería más claro si tú dijeras, a ver, aquí este símbolo representa tal, cosas que te hubiera gustado resaltar de ese mapa en particular, no solo mencionarlo, sino también indicarlo en la presentación, porque tienes una serie de anotaciones en cada mapa que pues no sabe uno de qué se trata, ¿no? Entonces, quizás eso hubiera hecho un poquito más clara la presentación. Veo que ya avanzaste bastante en esto de, pues, ir en la revisión bibliográfica, ir viendo cómo se ha ido modificando el paisaje, el cambio de uso de suelo, la presión que existe sobre la población. Y entiendo que la idea es poder llegarle a la comunidad, ¿no? Para que la comunidad sea partícipe de la importancia de conservar. Entonces, lo que no entiendo es por qué es todo virtual. O sea, ¿por qué tú no tienes? Creo que una parte muy importante para trabajar con las comunidades es el contacto. O sea, el contacto, el poder hablar con ellos, presentarte, introducirte, formar una conexión con la comunidad para que después ellos puedan valorar de una mejor manera todo el trabajo y se puedan involucrar. O sea, ¿por qué solamente va a ser virtual la forma de involucrar a la comunidad? ¿Todos van a tener acceso a esto o cómo lo vas a lograr? No me queda claro por qué va a ser solamente virtual el trabajo con la comunidad. Yo creo que eso tendrías que explicarlo mejor y justificarlo, claro está, para que a todos nos quede claro por qué esa aproximación virtual es mejor o qué ventajas tiene a ir directamente al entorno y trabajar con la gente. La otra es, entonces, pues voy a trabajar con la comunidad, ellos van a proporcionar información sobre dónde han visto a la ranita, datos históricos, pero la comunidad, ¿quién es? O sea, es toda la gente, son los niños, son la gente adulta que ya tiene mayor conocimiento de la zona, vas a introducir a las autoridades, no sé, la población que esté cerca o la población local, cómo vas a llegar a ellos. O sea, todas esas dudas me surgen a la hora de la presentación. O sea, me queda claro lo que quieres hacer, me queda claro por qué lo quieres hacer, pero no me queda claro por qué lo vas a hacer de esa manera y no vas a tener una aproximación diferente para lograr esta estrategia comunitaria
para sensibilizar a la gente. Entonces, yo creo que eso es algo que tendrás que justificar y plantear muy bien en el trabajo, tanto escrito como oral, para que uno entienda mejor por qué tomaste ese camino y no otro, ¿no? Creo que en general esa sería mi observación con respecto al trabajo, Ana Patricia. Gracias, doctora Claudia. Continuamos con la maestra Julia, por favor. Gracias, muy amable. Totalmente de acuerdo con las observaciones de la doctora Montes. Ana Patricia, ¿cómo estás? Gracias por tu presentación. Lo mismo, hay que mejorar esto, que las presentaciones sean autocontenidas y no demasiado llenas de información, porque la persona que está siguiéndote se pierde. Acuérdate que estás en la maestría de Cambio Climático y Biodiversidad. Entonces, para que esto no sea un estudio nada más de medioambiental, es muy importante que vincules tu investigación con adaptación basada en ecosistemas, resiliencia comunitaria y gobernanza climática. Te recomiendo que en internet busques el 6º informe de evaluación del panel intergubernamental de cambio climático sobre el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, en el que el volumen de adaptación y en la parte de anfibios. Entonces, eso te va a dar muchísima información de la adaptación al cambio climático basada en ecosistemas. Desde mi punto de vista, debes de fortalecer el planteamiento de la problemática de la conservación de esta rana, porque la conservación de esta rana no solo responde a la pérdida de hábitat, no solamente, tampoco nada más al cambio de uso de suelo. También la conservación de esta rana depende del cambio climático. ¿Por qué? Porque un aumento en la temperatura, que es lo que traería el cambio climático, modificaría los patrones de precipitación, también los patrones de lluvia, también los ciclos hidrológicos, y todo esto repercute en la reproducción de los anfibios. En tu objetivo general, analizar los procesos de reflexión, mediante la cartografía social participativa, y en específicos identificar las presiones ambientales asociadas que afectan la disponibilidad del hábitat. Algo que yo te recomiendo es con la cartografía social como herramienta adaptativa. Número 1, identificar refugios climáticos. Número 2, identificar sitios prioritarios de restauración. Y número 3, mapear los cuerpos de agua temporales. Que haya desde tu parte, un reconocimiento de corredores biológicos y las zonas con mayor riesgo a la sequía. Entonces, todo eso te daría una identificación socioambiental. Yo creo que tu proyecto es interesante, hay que proteger a los anfibios. Y desde luego es muy importante, como te lo dije, no solamente pensar en este momento el cambio de uso de suelo y otros factores que ya están en este momento afectando a la rana, sino con escenarios climáticos, qué va a pasar en un futuro con los hábitats de este anfibio. Entonces, recordarte otra vez que estás en la maestría de Cambio Climático y Biodiversidad y es un ejemplo muy claro que puedes tener tú de la adaptación al cambio climático. Gracias. Muchas gracias.
Gracias a ambas comentaristas por sus retroalimentaciones. Para finalizar la mesa, doy la palabra al estudiante Francisco Monroy Zamudio. Él nos presenta el trabajo titulado Evaluación de la viabilidad poblacional del ajolote Ambystoma mexicanum en conservación ex situ. Adelante, Francisco, por favor. Buenas tardes. Comparto la pantalla. Sí. Me dicen si ya pueden verla. Observo. Okay. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Francisco Monroy, soy estudiante de cuarto semestre y pues hoy les voy a hablar de mi proyecto de trabajo terminal titulado Evaluación de la viabilidad poblacional del ajolote Ambystoma mexicanum en conservación ex situ. Mi directora de trabajo terminal, la doctora Alicia Cruz Martínez. Bueno, un poco como antecedentes de dónde es que surge este trabajo. El ajolote o Ambystoma mexicanum es una especie endémica de la zona lacustre de Xochimilco, es una especie muy emblemática, tanto a nivel como cultural, histórico, biológico. Sin embargo, actualmente se encuentra catalogada como en peligro crítico de extinción. Esto pues derivado de la degradación de su hábitat, de otros factores antropogénicos, como es la urbanización, la contaminación, la introducción de especies exóticas, exacerbado todo esto por el cambio climático y sus consecuencias, pues ha contribuido al declive de sus poblaciones silvestres. Se ha tratado de hacer algunos proyectos de conservación in situ, no han tenido mucho éxito y actualmente se está apostando por la conservación ex situ. Entonces, pues aquí sale la pregunta de investigación, si es que pueden las poblaciones del ajolote mantenidas en programas de conservación ex situ mantener una viabilidad poblacional a largo plazo bajo distintos escenarios ambientales. De donde pues sale la justificación de esto. Como les acabo de comentar, el ajolote es una especie importante, se ha logrado mantener en condiciones ex situ en centros especializados como zoológicos, UMAS, PIMS, generando información valiosa sobre todo sobre su biología, su regeneración, la capacidad que tiene de neotenia, pero pues esto no garantiza su viabilidad poblacional a largo plazo. Y pues aquí hay un vacío de información sobre modelos de este tipo. Entonces, en este contexto, estamos proponiendo utilizar modelos poblacionales, específicamente modelos matriciales. Esto es de importancia para la conservación porque estos modelos permiten estructurar y evaluar la viabilidad poblacional de especies que tienen ciclos de vida complejo, como en el caso del ajolote, que presenta varias etapas de vida, y pues de esta manera identificar los procesos demográficos que son prioritarios para el manejo y para la conservación. Hablando un poquito más sobre qué son estos modelos matriciales, bueno, los modelos matriciales son un tipo de modelos que ayudan a integrar trayectorias poblacionales, a explorar cómo cambios en la población pueden modificar su trayectoria y se basa en el estudio de tasas vitales de cada etapa biológica de la población. Básicamente tenemos tres, que es la supervivencia y permanencia dentro de una etapa, la transición de una etapa a otra y la fecundidad de los individuos adultos. A partir de usar estos indicadores biológicos, estas tasas vitales se pueden utilizar o se pueden obtener indicadores de interés. Los que nos interesan, pues es la tasa de crecimiento poblacional, puede tener un valor igual, mayor o menor a 1. Cuando es mayor a 1, la población crece. Cuando es igual a 1 se mantiene. Cuando es menor a 1 disminuye. La distribución estable, que es una proporción de cómo los individuos se encuentran en cada etapa a largo plazo para que la población siga existiendo. El valor reproductivo, que es cómo una etapa contribuye al crecimiento poblacional, y la sensibilidad y elasticidad, que son valores que ayudan a identificar qué partes de la población o qué parámetros tienen mayor efecto sobre la dinámica de la población al modificarse. Los objetivos de este estudio, pues de forma general, es evaluar la viabilidad poblacional del ajolote en esos programas de conservación ex situ mediante el uso de modelos matriciales y de forma específica identificar cuáles son las tasas vitales del ciclo biológico dentro del ajolote en cautiverio,
Con esto construir modelos matriciales estructurados por etapas de vida y poder evaluar la viabilidad poblacional, específicamente bajo escenarios relacionados al cambio climático y sus consecuencias, como es el estrés térmico, el riesgo sanitario, la limitación de alimento o infraestructura adaptativa. ¿Cuál es la hipótesis que estamos proponiendo? Pues que bajo condiciones favorables de manejo ex situ, las poblaciones del ajolote van a tener una tendencia de crecimiento, evidenciado por una tasa de crecimiento poblacional o lambda mayor a 1, y pues esa tendencia va a disminuir en escenarios adversos, teniendo una lambda menor a 1. Para la metodología, estamos proponiendo el uso de modelos matriciales de tipo Lefkovich, estructurados en etapas biológicas. Un modelo, una matriz de Lefkovich, es básicamente un acomodo de números donde se integran las tasas vitales, de la que les acabo de mencionar, transición, permanencia y fecundidad, dentro de cada etapa biológica del ajolote. Nosotros estamos proponiendo la etapa de huevo, larva, juvenil y adulto. Estos modelos se pueden construir, como en este caso, a partir de diagramas de ciclo biológico, donde estamos poniendo los indicadores de cada etapa, ya sea de permanencia, transición o supervivencia y la fecundidad. Estos se ponen en decimales, se pueden multiplicar por 100 y tenemos un porcentaje, y se acomodan de esta manera que tenemos en esta tabla. En gris son los parámetros que afectan a los huevos, en rosa los que afectan a la larva, en azul los que afectan a los juveniles y en verde los que corresponden a los adultos. Posteriormente, cuando se construye una matriz, siguen una serie de cálculos matemáticos para obtener los parámetros que les mencioné. Para esto nosotros estamos utilizando Python para el uso de scripts de cálculos matemáticos y de gráficas. Que pueden ver aquí, actualmente en la etapa en la que nos encontramos, es en desarrollar un escenario de control que va a ser la línea base para simular condiciones óptimas de manejo zootécnico, y esto está proyectado a 30 ciclos anuales. Aquí pues solamente está el acomodo de la información del diagrama de ciclo biológico directo a la matriz. Estamos proponiendo una población de 1000 individuos en etapa de huevo, 200 de larva, 50 juveniles y 20 adultos. Posteriormente, pues corrimos esto con el script de Python y obtuvimos estos resultados. Tenemos los indicadores demográficos del escenario control, una lambda de 1.7083. ¿Cómo se interpreta esto? Que en cada ciclo de tiempo, como podemos ver aquí en la gráfica, la población va a tener un crecimiento de 70.83%, lo que pues queda evidenciado por el crecimiento exponencial. Tenemos una distribución estable de la población de 95% de huevos, 3% de larvas, 0.71% de juveniles y 0.46% de adultos. Y en cuanto al valor reproductivo, el que nos interesa en este caso, pues es la etapa de adulto, que es el último, que nos dice que pues cada adulto tendría un valor de 385 veces, pues si lo comparamos con el valor de huevo. Y aquí podemos ver la gráfica de la distribución estable. También tenemos matrices de elasticidad y sensibilidad, que es esto que podemos ver aquí. Tenemos que en la matriz de elasticidad, 4 parámetros tienen el mismo valor de 0.1929. Más allá del valor nos interesa la interpretación, que quiere decir que estas 4 etapas tienen el mismo efecto sobre la tasa de crecimiento poblacional si algo les afectara. También tenemos la matriz de sensibilidad, que es esta que vemos aquí, igual identificado por el código de colores. Pues nos dice que el parámetro que tiene mayor sensibilidad es la supervivencia y transición de huevo a larva, con un valor de 6.5894, seguido de la transición de larva juvenil con 1.0138. Esto nos indica que las etapas más sensibles pues son las primeras. ¿Qué conclusiones tenemos al momento? Bueno, y ya construimos y ejecutamos ese modelo matricial poblacional por etapas biológicas para el ajolote. Para el escenario control, que es el que ya tenemos, obtuvimos una tasa de crecimiento poblacional de más de 1, y que la supervivencia de transición de huevo a larva y de larva juvenil son los parámetros que tienen más influencia.
Lo que sigue ahora pues es contrastar con los escenarios que estamos desarrollando de estrés térmico, riesgo sanitario, limitación de alimento e infraestructura adaptativa. Aquí tenemos el cronograma que estamos utilizando. Actualmente nos encontramos en la etapa de un poco de análisis de resultados y de desarrollo de los otros modelos, y más o menos el avance que tenemos, donde tenemos mayor avance en las primeras etapas y nos estamos enfocando en terminar la metodología para obtener los resultados y conclusiones. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias, Francisco, por tu presentación. A continuación, la doctora Claudia va a emitir su retroalimentación. Adelante, doctora. Buenas tardes, Francisco. Gracias por la presentación. Yo tengo un comentario en términos de la presentación. Creo que, otra vez como lo comenté con las presentaciones anteriores, quizás como biólogos nos queda súper claro la justificación del trabajo, pero creo que aquí en la presentación faltó hacer énfasis en eso, ¿no? O sea, ¿cuál es la justificación biológica, social, cultural, lo que sea, para que le apuestes a este estudio de conservación del ajolote? O sea, te digo, como biólogos, y además biólogos mexicanos, nos puede quedar clarísimo, pero creo que sí es importante que en la presentación lo apuntales como muy bien, porque nada más como que dijiste, bueno, no ha funcionado el manejo del ajolote in situ, entonces pues vamos a ver qué está pasando ex situ, si funciona o no funciona, ¿no? Yo creo que ahí también habría que puntualizar más, quizás con datos, ¿no? In situ, estos datos o estos trabajos muestran que la población va en decremento in situ y entonces eso no va a ser viable, no sé, tantos años o lo que sea, ¿no? O se ha documentado así ya sabe que pues ese tipo de conservación in situ ha sido un fracaso y por lo tanto pues se le está apostando a esta conservación ex situ. Después, si te das cuenta, la lambda es de 1.7. Pues es una barbaridad. La población está creciendo exponencialmente. Entonces, no me queda claro, ni con el escrito, ni con lo que presentaste aquí, cómo salieron esos datos, ¿sí? O sea, lo que tú dices es, nos fuimos, bueno, ahora lo que voy a hacer es evaluar cómo está la población en estos centros de conservación ex situ. Entonces, no sé cómo sacaste los datos, no sé si fue un centro de conservación, porque entiendo que hay un montón de lugares donde se crían ajolotes, la UAM Xochimilco tiene un centro ahí de ajolotes y varios lugares más. Entonces, pues no sé de dónde salieron los datos, fue una revisión bibliográfica, fue solamente un centro donde hacen conservación de ajolotes, fueron varios, cuáles fueron los criterios para decir, esta va a ser la entrada de la matriz, esta va a ser el número de individuos. O sea, de repente ya están los datos y tienen estos valores, el análisis poblacional con matrices me da estos valores, pero la verdad sí, yo dije, ¿y de dónde salieron? O sea, no me queda nada claro de dónde salieron. Yo creo que eso sí lo tendrías que explicar muchísimo mejor, porque lo primero que llama la atención es que el crecimiento poblacional es de 1.7, pero según yo entendí, o sea, esos datos vienen de todos estos centros de manejo ex situ. Y entonces de repente digo, está creciendo tantísimo, ¿y qué hacen con todos los ajolotes? O sea, eso es muchísimo. O sea, ¿qué hacen? ¿Los regalan? ¿Los venden? ¿Después qué van a hacer? No me queda claro. Y quizás no me queda claro justo porque no entiendo o no alcanzo a visualizar con lo que tú presentas cómo generaste esos datos que fuiste metiendo en la matriz para que te dieran esos valores, ¿no? Creo que esa es como mi duda más genuina con respecto al trabajo, ¿no? O sea, reconozco que sí es muy importante, reconozco que sí es muy importante estas variaciones o como proyecciones que tú quieres hacer en variaciones en términos ambientales, pero también me pregunto, a ver, si estos datos parten de conservación ex situ, donde todas las características o digamos las condiciones están controladas,
O sea, ¿qué tanto sentido tiene entonces ahora que yo diga la temperatura? Voy a modificar la matriz alterando un escenario, modificando el escenario donde ahora la temperatura se eleve, no sé, tantos grados centígrados. O sea, de repente digo, pero eso no va a pasar en una conservación ex situ, porque tienen controlada la temperatura, o no. Quizás lo de las plagas, por ejemplo, se me hace más lógico de pensar que pueda pasar en una conservación ex situ, ¿no? Pero sí me surgen esas dudas y yo creo que sería muy bueno que las puntualizaras, que aclararas muy bien cómo recopilas esa información para generar esa matriz que tú llamas control o base, o a partir de la cual tú consideras que la población está creciendo óptimamente. Y esa es mi otra pregunta. O sea, ¿por qué dices que eso es óptimo? ¿Por qué sabes que eso es lo óptimo para la población? ¿En qué te basas para decirlo? Creo que aquí no lo mencionaste, pero en el escrito sí. Entonces, también me surge esa duda. Yo creo que esas son cosas que sí tendrías que aclarar y justificar muy bien para que puedas como seguir con el planteamiento y el trabajo de todas estas proyecciones de crecimiento poblacional del ajolote. Gracias, Francisco. Gracias, doctora. Continuamos con la maestra Julia. Sí. Buenas tardes, Francisco. Gracias por tu presentación. Tu presentación tiene una buena base metodológica, pero sin embargo su enfoque del cambio climático es secundario. Y recuerda que la maestría es cambio climático y biodiversidad, y perdonen que insista. El estudio de ecología de poblaciones y conservación in situ debe de estar enfocado a la adaptación al cambio climático. Mencionas las alteraciones al clima, pero no cómo afecta el cambio climático al ajolote. Debes de incorporar un aumento en la temperatura del agua, una disminución en el oxígeno disuelto, enfermedades y alteraciones por la disponibilidad del alimento. En tu introducción, el cambio climático, ya sabes que también te recomiendo, por favor, que veas el 6º informe de evaluación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático en su capítulo de adaptación en la parte de anfibios, y eso te va a ayudar muchísimo, además de, desde luego, tenerlo como referencia en tu trabajo. Entonces, te recomiendo también que tu metodología contemple escenarios de cambio climático. Son proyecciones del impacto climático, proyecciones a futuro. Entonces, en el escenario 1, por ejemplo, una temperatura de +2 grados y +4 grados. En el escenario 2, enfermedades por calentamiento del agua. En el escenario 3, disponibilidad de oxígeno y alimento. En el 4, implementar medidas de adaptación y sistemas de enfriamiento del agua, etc. En tus palabras clave en el documento que nos enviaste, dices, palabras clave, ajolote, modelación, conservación in situ. Pienso que tus palabras claves pueden ser cambio climático, adaptación, conservación in situ, Ambistomum mexicanum, no ajolote, sino poner el nombre científico, modelación poblacional, viabilidad poblacional, resiliencia y biodiversidad. ¿Cuál es la relación con la mitigación y la adaptación al cambio climático? Pues en adaptación, la conservación y que sean resilientes, o que tengas poblaciones resilientes a los cambios, evaluación de escenarios climáticos futuros, identificación de etapas críticas en el ciclo de vida de este anfibio y diseños de estrategias adaptativas. En mitigación es totalmente indirecta, porque la conservación de los ecosistemas de humedales
mantienen los servicios ecosistémicos y de esta manera, pues esto es importante para la captación del CO2. Una recomendación es que vincules los escenarios de modelación con tu proyecto y que tenga el enfoque climático, incorporar referencias recientes del IPCC, el sexto informe de evaluación, y de la UICN también sobre esto. Habla también sobre este tipo de incorporar referencias del IPCC, y no solamente hablar de las dinámicas de población. Entonces, este anfibio también está estudiado como bibliografía, referencia en el UICN. Pues eso es todo y continúa porque sí es algo muy importante la conservación de esta especie mexicana. Gracias. Gracias, maestra. Bueno, pues vamos a finalizar la mesa agradeciendo la presentación de las y los estudiantes, así como la participación de las comentaristas y su asistencia a este 10º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 488 trabajos de estudiantes en 117 mesas diferentes que están siendo retroalimentadas por 165 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reiteramos nuestro agradecimiento, que tengan muy buena noche, otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Hasta luego. Gracias por la invitación. Gracias, muy amables.